Yo no sé cuál es tu condición espiritual el día de hoy. Yo lo único que sé es que como dice ese tema, hoy es el día de doblar rodillas. Seas hijo de Dios. Quiero que como el tema que vamos a hablar hoy voy a mezclar estos términos. Creo que se entienda la palabra cristiano como hijo de Dios. Es un simple término. Pero puede que no seas hijo de Dios, lo que significa que no eres cristiano. Y hoy es el día de doblar rodillas. No sabes cuándo vas a morir. No tengo que tocar. Cuando tú mueres ya no puedes doblar rodillas. De hecho, no puedes ni moverte. La alabanza anterior decía que Cristo es el rey vencedor. Y la gente dice, pero estos cristianos están medios locos. Si este mundo está tan revuelto y cada día las cosas van de mal en peor, ¿cómo ellos están diciendo que Cristo es vencedor? Algo que ellos no ven, ¿verdad? Es que no entienden que Cristo no es que va a vencer, es que Cristo ya venció. Recuerden que la batalla se venció en la cruz, pero la batalla se venció en la resurrección, algo que no podemos olvidar. No existe nadie que haya vencido la muerte de esa manera. Todos los que incluso resucitaron, que fueron resucitados por Cristo, volvieron a morir. Pero Cristo no. Cristo a los 40 días que pasó, ascendió a la diestra del Padre. Se sentó a la derecha, no a la izquierda. El otro día le echaba un chiste a alguien y le decía, fíjense si la izquierda es mala, que el Señor se sentó a la derecha. Desde ahí Él venció. Él venció. Desde que yo era niño, mi familia ha sido una familia deportista, mis dos padres son entrenadores y yo crecí en ese mundo. Y a mí me gusta mucho el deporte, aunque escogí otra carrera. Pero igual seguí practicando deporte durante mi carrera. Y siempre veía televisión, veíamos el fútbol, los eventos se veían. Y cuando llegaban las Olimpiadas, era algo espectacular. Todo el que es cubano, como la televisión en Cuba era tan reducida, ese evento, eso era lo máximo ese año. Nos levantábamos a las 2 de la mañana si las Olimpiadas se celebraban en un país donde el uso horario era otro, para poder ver la inauguración. Aquello era espectacular. Era la única forma que teníamos para ver el mundo exterior fuera de Cuba. Porque nada más había, en ese tiempo eran dos canales, ¿no? Cubavisión y Telerebelde. Y ya cuando te ponían los cuadritos de colores se acabó. Después lo cambiaron por unos pescados. Entonces, aquello era maravilloso. Tanta demostración, tanto derroche de cultura, tantas personas de tantas etnias, razas, naciones, reunidos con un mismo objetivo, confraternizar, competir, lastimosamente a veces demostrar poderes. Y lastimosamente este año ha sido un desastre, las Olimpiadas. Yo no pude ver la ceremonia completa y damos gracias por los que la semana pasada estuvieron al tanto de todo en el culto. Y me contaron que la prédica del pastor Mayito fue estupenda, Dios lo utilizó con poder. Yo nada más pude ver el principio, porque no lo he podido editar todavía. Y damos gracias por eso. Damos gracias por el que nos visita. ¿Alguien nos visita hoy por primera vez? ¿Alguien? Bienvenido. ¿Alguien más? No los voy a hacer pararse, solo quiero saber, porque les van a entregar una Biblia a nombre de la iglesia. Y quiero que sepan, como siempre digo, que después del Señor Jesucristo ustedes son los más importantes acá. ¿Ok? Como les decía, las Olimpiadas están tan crazy, están locas. Empezando por la inauguración, que ha sido una burla al cristianismo. Ponme ahí la imagen, por favor. No sé si han estado al tanto o no, pero ha sido una representación de la última cena, rodeado de todo este tema con la ideología abecedario, o con el orgullo whatever, o con la ideología woke. Hicieron una parodia a la última cena con esto. Nadie sabe si realmente la última cena fue así, como la pintó Da Vinci. Jimmy me estaba mandando la foto original. Tuvo la bendición de visitar el lugar donde está el original. Es un mural. Yo pensaba que era una pintura, era un mural en una pared. Y ellos hicieron esto. Pero más que eso también le han prohibido. Ustedes saben que hay regulaciones en los Juegos Olímpicos que no permiten que tú expreses tu fe. Nada de racismo, nada de política, nada de fe. Sin embargo, las personas llevan las cosas propias de sus países. Si en tu país hay un escudo que es típico, tú representas tu bandera, tu escudo, lo que sea. Y este atleta, pónmelo ahí por favor, este atleta brasileño, yo no sé si es cristiano, no sé si es católico, no sé lo que es. Yo sé que él es de Río y en las tablas de surf
él tiene el Cristo Redentor de Río como un emblema de su ciudad. Como un emblema de su ciudad. Ni siquiera él ha dicho si es cristiano o no. Solo sé que al atleta lo llamaron y le dijeron que no podía ir con eso a los Juegos Olímpicos. Ahí está la noticia. La otra imagen dice la noticia. Si lo quieren, lo pueden googlear después. Ese verbo ya está agregado a la academia, a la Real Academia. Entonces, ni siquiera es una agresión contra el cristianismo. Porque es lo que dice que él está representando su ciudad y el Cristo Redentor es algo típico de su país. Tú mencionas Río de Janeiro, Brasil, que la gente, el Cristo Redentor. Incluso todos nosotros, yo si fuera a Brasil, lo querría conocer, como está el de La Habana, hay un Cristo bien bonito ahí, como una escultura. Entonces ha sido una parodia, ha sido una ofensa, ha sido toda una burla. Pero la pregunta que yo me hacía en estos días era, ¿por qué el cristianismo? ¿Ustedes han visto que esto se ha hecho en algún evento internacional en contra de alguna de las otras religiones que quizás conocemos? Del budismo, de los musulmanes. ¿Ustedes han visto que esto ha sido así? ¿Por qué el cristianismo? ¿Por qué nosotros? Y dije, la Biblia tiene respuesta a todo. La Biblia tiene respuesta a absolutamente todo. ¿Por qué expresan el odio en contra de una religión que tiene 2 mandamientos básicos? Y los 2 mandamientos básicos están expresados en el amor. Ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ninguna otra religión lo tiene. ¿Por qué nos odian tanto? Si nosotros lo único que fuimos llamados es a expresar amor. Lo predicamos hace 2 semanas aquí. ¿Por qué? Y estudiando Juan encontré la respuesta de por qué el cristianismo es odiado. Ese es el tema de la prédica hoy. Y le voy a pedir a mi hermana Lili que lea el pasaje que vamos a estudiar. Vamos a buscar, por favor, el capítulo 15 del libro de Juan. Juan 15, vamos a leer del versículo 18 al versículo 25. Por favor. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conoce el que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Amén. Amado Padre, gracias por esta mañana, por el tiempo que nos permites en tu presencia, Señor, y en tu santo templo. Bendice este tiempo, Señor. Te ruego, como siempre, que te perfecciones en mi debilidad para predicar tu palabra, Señor, y que alcances los que están dormidos, levantes y despiertes, Señor, al cristiano que está dormido, al que está frío. Señor, que transforme los corazones de los que no te conocen. Ten misericordia, Señor, y utiliza tu palabra como espada de 2 filos. Ayúdanos a entender este tema, Señor, y sobre todo ayúdanos a tener fe y a confiar en ti. En el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 15 tiene que ver mucho con lo que prediqué hace 15 días respecto al amor. Cuando tú empiezas el capítulo 15, Jesús está hablando acerca de que ahí es donde dice Jesús el último yo soy, que aparece en el libro de Juan. Y él dice que él es la vid, yo soy la vid verdadera. Y utilizando como ejemplo las ramas del árbol de la uva, la parra, la vid, él demuestra o hace una analogía de cómo una rama no puede vivir sin estar pegada al árbol. Nosotros como discípulos de Cristo no podemos hacer absolutamente nada sin estar pegados a Él. No va a llegar la savia a la rama si la rama no está pegada al árbol. Y en este pasaje, Él enseña 2 cosas importantes al principio. Enseña que como buenas ramas pegadas a ese fruto, indiscutiblemente tenemos que dar buenos frutos. Indiscutiblemente tenemos que dar, es algo que tú no puedes evitar. Y lo segundo que enseña, y con lo cual termina la primera mitad del pasaje en el versículo 17, es con lo que aprendimos hace 2 semanas. Termina con el mandamiento de ¿qué? Un mandamiento les doy. Ámense los unos a los otros. Pero ahí en ese pasaje, entre el versículo 17 y el versículo 18, Jesús hace un giro
sorprendente. Termina hablando del amor y empieza hablando del odio. Miren cómo dice el versículo 18 de Juan 15. Dice lo siguiente: si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes. Y anteriormente había dado el mandamiento del amor. Es como si Jesús dijera: ustedes están mandados, ordenados a amarse unos a los otros, a amar a todo el mundo, incluso a los que no se merecen. Pero a pesar de eso, esperen que los van a odiar. Es una cosa ilógica, ¿eh? Tú estás mandado y tú estás intentando amar a todos los que te rodean, pero te van a odiar. Te van a odiar. No lo digo yo, lo dice la palabra. Aquí hay dos palabras claves. La primera es la palabra mundo. ¿En qué cosa es el mundo en el Evangelio de Juan? Generalmente, el mundo se refiere al orden moral alejado de Dios. Básicamente, hermanos míos, y si tú estás aquí y aplicas este concepto, tú eres del mundo. A todos los que no creen en Dios a través de su Hijo Jesucristo. Son personas que viven bajo la obediencia ¿de quién? Del diablo. Si no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Seas consciente o inconsciente de eso, si no estás a favor, estás en contra. Con respecto a Dios y a Jesucristo, no hay términos medios. No hay tibios en este caso. Por eso yo no digo, nunca trato siempre de evitar de mi vocabulario una palabra que mucha gente usa, que es el cristiano verdadero. No. Si eres cristiano, eres. Si no, no eres cristiano. Igual que la palabra falso evangelio. Evangelio es uno. Los demás son herejías. Yo trato de eliminar. La otra palabra que se utiliza aquí es la palabra odio. El mundo los va a odiar. La palabra odio que se leyó en la versión que leyó Lili aparece como aborrecer, detestar, despreciar, descuidar. Y en el mejor de los casos es amar menos. ¿Qué es lo que está diciendo el pasaje? Es algo así como: los que están alejados de Dios, los que no se han arrepentido de su maldad y han creído en Cristo como su único Salvador, te van a despreciar, te van a detestar, te van a aborrecer y en el mejor de los casos te van a amar menos que a los demás. Es una cosa que no tiene lógica. Hemos aprendido que la lógica humana dice: amor con amor se paga. Sin embargo, Cristo nos está diciendo: amor, ¿te lo van a pagar con qué? Con odio. El enlace cae entre el versículo 17 y el versículo 18 de Juan 15. Ahora, la pregunta que yo me hacía era: ¿por qué odian al cristianismo? ¿Por qué a pesar de eso nos odian? Quizás tú no has sido testigo de un odio tan fuerte como fue la iglesia del siglo I, como está pasando en China o en otros países. Uno menciona China porque es lo primero que le viene a la mente, pero hay muchos países donde el cristianismo es perseguido a muerte. Bueno, la respuesta a esto se lo da Jesús en el mismo versículo 18. La primera respuesta se la da Jesús. Dice: los van a odiar. ¿Por qué? Porque a mí me odiaron primero. Si tú haces una encuesta en cualquier comunidad donde las personas al menos tengan una idea de quién era Jesucristo, estoy hablando, si tú no conoces a Cristo, estoy hablando de Jesucristo histórico, el Jesucristo del cual escribieron los historiadores del siglo I, no el que escribió la Biblia, que no son diferentes. Estoy hablando de ese Jesucristo que las personas conocen por historia. Al menos casi el 100% de las personas te van a decir que Jesucristo era un hombre bueno y que hizo cosas buenas. Nadie va a decir que el hombre levantó una revolución y que hubo muchos muertos porque él llamó a una batalla a pelear. Te van a decir que hizo milagros, que las personas, que hablaba bonito y todas esas cosas. Bueno, si el hombre era bueno, si el hombre hacía cosas buenas, si el hombre hablaba bonito, ¿por qué lo odian? No tiene lógica. Segunda de Corintios, la segunda carta que Pablo le escribió a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 4, nos da parte de la respuesta de por qué odian a Cristo. ¿Por qué odian a Cristo? Dice aquí: el Dios de este mundo, cuando en este pasaje se pone Dios con minúscula, se habla de Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Y Pablo, igualmente escribiéndole a los Efesios en el capítulo 4, versículos 17 y 18, les está diciendo que les rogaba que ya no anduvieran como los gentiles, que no anden más en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Qué nos enseñan estos pasajes? Dos cosas importantes. Hay un grupo de personas, o hay dos grupos de personas que tienen ceguera espiritual,
que el Dios de este mundo, con minúscula, les ha cegado los ojos. Están ciegos y no pueden ver, como estábamos casi todos los que estábamos aquí, o todos en un momento estuvimos así, que siguen muertos. Hay un grupo de personas que siguen muertos en sus delitos y pecados y que están ignorantes, quizás porque nunca han escuchado el Evangelio. Este grupo yo creo que no es lo que nos representa en Estados Unidos. Cada 2 cuadras hay una iglesia. Yo estuve en Tennessee este año, pero me llamó mucho la atención cuando estuve el año anterior, creo. Y hay una iglesia en cada una cuadra en Tennessee. Yo le dije a mi esposa, oye, Cristo puede venir mañana aquí, porque aquí todo el mundo tiene que haber escuchado. De hecho, vi una iglesita pequeñita, de esas que tiene el cementerio atrás. Me llamó demasiado la atención. Pero hay otro grupo específicamente que esa ignorancia está asociada a la dureza de su corazón. Mira cómo dice este pasaje, la Nueva Versión Internacional, para que lo entendamos mejor. El Efesios 4 dice, a causa de la ignorancia que los domina, por la dureza de sus corazones, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. O sea, este grupo de personas, de los cuales quizás tú estás aquí, si han escuchado, pero están ciegos, están tan ciegos que tienen el corazón que duro a la palabra y no quieren entender y no quieren aceptar. No quieren aceptar. Quizás tú estés ahí y no te has dado cuenta. No solo que no quieren aceptar, que a veces escuchan, aceptan, pero quieren compartir con otras cosas. Así, yo voy a aceptar a Cristo, pero yo no puedo soltar lo que yo tengo. Yo no puedo soltar mi virgen, mi santo, mi creencia en no sé qué cosa, mi tarjetica de no sé qué, o qué sé yo, mi amuleto y no sé cuántas cosas. ¿Por qué más? Además de que porque están ciegos espirituales, odian a Cristo. El libro de Juan, en el capítulo 7, nos da respuesta a esto también. Está Jesús hablando con sus hermanos, con los hijos de María y José. Los hijos de María y José. No son los hijos de José solamente. María tuvo más hijos. ¿Ok? Estos hijos de María y José eran incrédulos, no creían en Jesús. Ustedes se imaginan esto viendo que tu hermano está haciendo las cosas que hacía y tú sigues sin creer. Y Jesús les dice en el capítulo 7, versículo 7, ellos le están diciendo, pero vete a la fiesta a hacer las cosas que tú haces para que tus discípulos sigan viendo las cosas que tú haces. Y Jesús les dice, el mundo, o sea, yo no voy a ir ahora, no me toca ir, no es mi tiempo, le dice él. Y dice en el capítulo 7, versículo 7, el mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí me odia porque yo doy testimonio de él, de que sus acciones son malas. Ellos no odiaron a Jesús por lo que hacía, ellos odiaron a Jesús por lo que decía, porque daba testimonio de que ellos eran, ¿qué? Malos, de que su corazón era malo. Desde el principio estaba hablando Juan Carlos en el devocional de lo que pasó en Génesis 3 y cómo Dios tuvo que limpiar el planeta en Génesis 6, porque lo que había en el hombre era, ¿qué? Solo maldad. Y ha cambiado la cosa. ¿Ustedes creen que estamos muy diferentes de los tiempos de Génesis 6? Lo que Dios prometió que no habrá un diluvio. Se dio ese pacto mostrándole un arco iris que se lo quieren robar. Yo prediqué hace mucho tiempo la comparación entre los tiempos de Noé y los nuestros. No hay diferencia. De hecho, estos tiempos están peores. Pero ya Dios mandó un arca, que es Cristo. Y si no te refugias en esa arca, lastimosamente, el diluvio de fuego te va a quemar a ti. Lastimosamente es así y lo digo con dolor. No piensen que uno viene aquí a echar miedo. Cuando uno predica así es con amor, con dolor, porque hay muchas personas que se están perdiendo, se están yendo de nuestra familia, de nuestros amigos. Pero a veces no es porque ellos quieren, es porque ni siquiera le decimos, no hablamos con ellos. Juan 15, 22 al 24, este mismo pasaje que estamos estudiando el día de hoy, Jesús también nos dice por qué lo odiaron a él. Jesús está hablando en la última cena con los discípulos, ¿recuerdan? Todo, desde el capítulo 13 al capítulo 17, es todo última cena en el Evangelio de Juan. Y dice, si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Y más adelante en el 24 dice, si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también han odiado a Dios. Les cuento algo. Usted sale a la calle y le pregunta a las personas, ¿tú crees en Dios? Sí, todo el mundo cree en Dios. ¿Y Cristo? ¿Quién es ese? No creen en Cristo. ¿Qué dice la palabra? Si odias a Cristo, odias a Dios. Si no aceptas a Cristo, no estás aceptando a Dios.
seas quien sea, seas gentil o seas israelita. El judío que vive en Miami hoy, que no crea en Cristo, no es el pueblo de Israel, porque no ha creído en Cristo. Por tanto, está rechazando a Dios. En este pasaje, Jesús está haciendo una comparación, porque dice, fíjense lo que dice aquí. Si yo no hubiera venido, no tendrían pecado. Y tú dices, ¿cómo que no tendrían pecado? Si Juan Carlos acaba de decir que en Génesis 3, Adán y Eva pecaron y de ahí para acá todos pecamos. Y nuestros niños nacieron con pecado. ¿Es correcto? Sin embargo, dice Dios, si yo no hubiera Cristo, dice, si yo no hubiera venido, no tendrían pecado. No. Lo que está queriendo decir Cristo aquí haciendo una comparación, diciendo que los pecados que ustedes tenían antes no son comparables con el rechazo que me están haciendo a mí. No hay nada, todo lo que han hecho de malo durante todos estos años, por lo cual han tenido que matar cantidad de becerros y todas esas cosas que ellos hacían, se queda pequeño al lado del rechazo que ustedes le están haciendo al Hijo de Dios. Nunca antes Dios había estado tan cerca de su pueblo, al punto que se humilló y caminó con ellos de esa manera como un humano más. Nunca antes Dios había hablado tan cerca y tan claro. Y ahora que conocen de primera mano, Jesús les está diciendo, no tienen excusa para decir que no están mal parados delante de Dios, como tú tampoco tienes excusa para decir que no estás mal parado delante de Dios. Nadie había hecho lo que Jesús había hecho. Los milagros que Jesús había hecho, de hecho, sanar a un ciego de nacimiento, nadie lo había hecho. Ellos decían que eso solamente lo podía hacer el Mesías. Y a ese mismo ciego que una vez Jesús sanó, le prohibieron la entrada al templo. Increíble, ¿eh? Nadie podía hacer las cosas que él había hecho y a pesar de eso, lo rechazaban. Y yo me seguía preguntando, ¿pero por qué? ¿Por qué lo rechazaban? ¿Se acuerdan la conversación de Jesús con Nicodemo? En el capítulo 3 de Juan, lo predicamos hace un tiempo atrás, pero creo que predicamos hasta Juan 15, hasta 3:15. No hablamos de lo demás. Ahora, en el capítulo 3 de Juan, el versículo 19 y 20, Jesús da respuesta también de por qué lo odian a él. Dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Hermano, el mundo odia a Cristo porque sus acciones son malas, porque son malos de nacimiento, porque en su corazón lo único que hay es maldad. Desde Génesis 3 viene esto, Génesis 6 lo explica, lo mencionó Juan Carlos al principio, y la Biblia dice en Romanos que no hay bueno ni uno, que todos se han apartado de Dios, que todos son pecadores. Sus acciones son malas, pero más que eso, no quieren. ¿Por qué no se acercan a Cristo? Porque no quieren que esa luz les dé y se den cuenta que sus acciones son malas. ¿Se acuerdan el ejemplo que le puse del parabrisas manchado cuando te da la luz de frente que te molesta y tú ves toda la suciedad? Eso es lo que pasa. Prefieren seguir en la oscuridad, pero no solo que prefieren seguir, sino que aman la oscuridad. Están como el hijo pródigo en el cochiquero. ¿Se acuerdan el hijo pródigo? Siguió hasta que llegó al cochiquero y prefirió seguir ese mundo antes de arrepentirse hasta que llegó a punto de comer ahí con los cochinos. Y así están muchos hoy en el mundo. Prefieren seguir en esa oscuridad en vez de abrir los ojos y creer y convertirse a Cristo. Pero se alejan de esa luz. La pregunta es, ¿estás tú ahí? ¿Estás tú en ese mundo? ¿O todavía crees que tienes un pie allá y el otro acá? Cuando estamos aquí, incluso viniendo a la iglesia todos los domingos, no podemos tener un pie en el mundo y otro acá. Si no nos pasa como Eutico, que se cayó en el balcón cuando Pablo le predicaba. Tenía un pie en la calle y otro en la predica de Pablo. No nos podemos caer. Es cierto que, amigo mío, que quizás no has escuchado el Evangelio, es cierto que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. No sé si han escuchado eso, ¿verdad? Yo creo que eso es una de las grandes cosas que dice la Biblia. Dios tiene un plan maravilloso. Eso le gusta a todo el mundo. Esa es un plan de amor, pero esa es la noticia más bella del Evangelio. Es la noticia. Pero hay una condición. Debes exponerte a la luz de Cristo. Si no te expones a la luz de Cristo para que descubras que tu condición delante de Dios está pésima, que estás muerto en tus delitos y pecados, no vas a poder ser beneficiario de ese plan que Dios tiene para ti. No lo puedes. Como yo siempre digo, si el médico no te diagnostica lo que tú tienes, tú no te vas a curar.
Si tú no te paras delante de Cristo y entiendes que eres un pecador y que tienes que arrepentirte, que tienes que creer en Él, tú no vas a ser beneficiario de ese plan maravilloso que Dios tiene para ti. Pero muchas personas prefieren no pararse delante de esa luz porque prefieren vivir en su mundo. Prefieren vivir en sus pecados, prefieren vivir en el cochiquero, prefieren vivir en la oscuridad. Pero no olvides que hay un solo camino. En estas mismas Olimpiadas, los atletas cristianos se están revelando. La muchacha de Brasil, no sé si fue patinaje, no recuerdo ahora qué. No, pero esa fue la italiana que le dijo a la muchacha, le dijo, dale gloria a Dios porque aunque has perdido, estás aquí, dale gloria a Dios. Pero hay una muchacha que en lenguaje de señas dijo, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Como no pueden hablar, lo hizo en lenguaje de señas. Y eso es lo mismo que Dios te dice hoy. Busca la luz de Cristo. Deja que te alumbre porque Él es el único camino, la verdad y la vida. Es el único. No hay otro. No existe otro. Ahora bien, ya sabemos por qué odiaban a Cristo. No por qué odiaban, sino por qué todavía lo odian. Ahora la pregunta es, ¿por qué odian al cristiano? Si yo no soy Cristo. Mira lo que dice Jesús en este capítulo de Juan 15, que estamos leyendo hoy. Versículo 20 dice, acordaos de la palabra que ya les dije. Ya esto Jesús se lo había dicho en Mateo. Dice, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la tuya. O sea, si persiguieron a Cristo a punto de que lo mataron, aunque en este pasaje todavía Cristo no había ido a la cruz, pero sí lo habían perseguido para matarlo. Si persiguieron a Cristo, ustedes no esperen menos. No esperes, es una advertencia. Te lo digo a ti que eres cristiano que estás aquí, o a ti que estás pensando en que Dios te puede llamar, o que tienes dudas. Si tú vas a construir una torre, calcula los costos antes. Y este es el costo, vas a ser perseguido, vas a ser odiado, vas a ser maltratado. Quizás en nuestro país, gracias a Dios, no sufrimos lo mismo que sufren en otros países, pero eso va a llegar. Eso va a llegar y hay que estar preparados. Ahora, si me persiguieron a mí, te van a perseguir a ti. ¿Pero por qué te van a perseguir a ti? Este mismo capítulo al principio, en Juan 15, dice lo siguiente. En el versículo 19 antes, disculpen, del versículo 20 que acabamos de leer, dice, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Les voy a poner un ejemplo. Si tú estás en un ejército, y participas de todas las cosas que hace ese ejército, tú vas a ser bien recibido, ¿correcto? Mientras estés con ellos, tú no vas a tener ningún tipo de problema. Mientras te sometas a sus leyes, mientras te sometas a sus reglas, a sus influencias, ellos te van a amar. Es lo que dice este pasaje. Cuando estabas en el mundo, ellos te amaban. La palabra que ellos utilizaban, que Juan utiliza aquí para decir que el mundo te amaba, es la palabra fileo, que hablamos hace 2 semanas, pero es la palabra que quiere decir amor a conveniencia. Ellos te van a amar a conveniencia porque estás haciendo las cosas que ellos piden que tú hagas. O sea, mientras cualquiera de nosotros estábamos en el mundo, todo estaba bien. ¿A quién no le pasó que cuando se convirtió ahí empezó a ponerse la cosa mala? Ahí es donde la cosa empieza. El mundo no tiene problema que tú sigas sus reglas. Mientras tu mente esté a tono con sus ideales, mientras tú sigas pensando que mentir no es tan malo, que serle infiel a tu esposa o a tu esposo es normal, que el aborto es una decisión personal que no tiene nada de inadecuado, mientras sigas apoyando o quedándote en silencio respecto a la ideología de género, mientras sigas viendo pornografía, mientras sigas relacionándote o teniendo relaciones sexuales con tu pareja antes de casarte, mientras sigas en el alcohol, el cigarrillo, las drogas, mientras sigas con ese lenguaje grosero, mientras sigas escuchando esa música sucia que todo el mundo escucha en la calle, donde quiera que tú vas. Está bien que vas a un restaurante y la escuchas, pero mientras sigas en tu casa siendo partícipe de eso, mientras sigas vistiéndote como se viste el mundo, con ese exhibicionismo, incluso llevándolo a la iglesia, mientras sigas con tu orgullo, tu egoísmo, tu vanidad por todo este mundo, mientras tú sigas la corriente, pertenecerás a su partido y el mundo te va a amar. Ellos te van a aplicar una ley que se llama el honor entre ladrones. ¿Saben lo que quiere decir? En Venezuela decía, no sé si era grosero o no, pero decían, no se pisan, entre bomberos no se pisan la cola, o no pisan o sea, entre ellos se entienden. Entonces, mientras tú sigas siguiendo sus reglas con todas estas cosas que le mencioné y una lista bien larga, ellos te van a amar a conveniencia. Y tú vas a estar tranquilo en ese mundo.
Quizás tú no eres cristiano y estás tranquilo en ese mundo, porque el mundo te ama, porque tú no tienes nada que ver en contra de estas cosas que te acabo de mencionar. Aún hasta los más malos se aman entre ellos, a conveniencia, honor entre ladrones. Ahora bien, si tú estás en esa situación, yo te digo lo siguiente. Mira lo que dice Santiago 4:4. Si eres amigo del mundo, eres enemigo de Dios. Cosa difícil es caer en las manos de ese Dios. Horrenda cosa, dice la Biblia, que es caer en las manos de ese Dios santo y justo. ¿Pero qué le dice Dios a Cristo a sus discípulos? Le dice que ya ellos no pertenecen a ese mundo. Si tú estás aquí, dale gracias a Dios. Dale un amén a Dios porque ya tú no formas parte de ese ejército. Dale gracias a Dios porque tú eres un traidor de las filas del ejército de Satanás. Dale gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo te escogió y te sacó y te trajo. ¿Te trajo de dónde? De las tinieblas a la luz. Cuando te dio la luz del Evangelio, te despertó, te abrió los ojos, te quitó las escamas de los ojos y pudiste ver. Pero cuando eso ocurre automáticamente, sin mucho esfuerzo, en el momento en que tú te arrepentiste y creíste en Cristo, tú pasaste a ser su enemigo. No tuviste que hacer nada. A veces llegas al trabajo ahí, ¿por qué le caigo mal a este? Tú no tuviste que hacer nada. Tú no tienes ni que cantar una alabanza en el salón. Mi suegra dice que cada vez que canta una alabanza la gente la mira rara. Tú no tienes que hacer nada. Pasó que automáticamente pasaste de un ejército a las filas contrarias. Todos los traidores son mal vistos. Dale gracias a Dios que eres traidor del ejército de Satanás y ahora perteneces al ejército que Cristo te llamó. Pero hay una razón por la cual Cristo te sacó de ese mundo y te escogió. Y este mismo pasaje lo dice en el versículo 16. Dice Juan 15:16. Vosotros no me escogiste a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Ir y dar frutos. Cuando tú empiezas a dar frutos, ¿qué fruto estamos hablando? Amor, paz, paciencia, que solo viene del Espíritu Santo, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, humildad, dominio propio. ¿Pero qué más tienes que hacer? Tienes que dejar todo lo que hacías antes. Todo eso que yo mencioné, todo eso mientras tú, todo eso tienes que abandonarlo. El Espíritu Santo va a ir trabajando en ti y te va a ir eliminando todas esas cosas. Es una obra del Espíritu Santo, pero tú tienes que poner tu parte. Ustedes han escuchado que dice el desconocimiento de la ley no te exime de la culpa. Es que yo no sé. Bueno, si no lo sabías, te lo estoy diciendo hoy. Tú tienes que ponerte tu parte y tienes que ir eliminando todas esas cosas que mencionamos anteriormente. Cosas que hacías cuando pertenecías al mundo. Hay gente que te engañan, sobre todo lo que yo llamo la herejía de la prosperidad. Tengo una lista de pastores que pudiera mencionar aquí y que muchos de nosotros a veces escuchábamos o todavía escuchamos de pastores de la prosperidad. Que te dicen, ven a Cristo, que todo va a ir bien. Ahora tus problemas económicos se van a solucionar. Ahora tu salud va a ser de hierro. ¿Han escuchado eso? Mentira. Falso. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida y te empieza a limpiar de todas estas cosas y tú comienzas a vivir una vida santa como Cristo quiere que tú la vivas, ¿tú sabes en qué te conviertes? En una mata que da fruto. Te conviertes en una mata de mango en tiempo de mayo. En mayo, cuando está la lluvia, que es el tiempo de mango aquí. ¿Y qué pasa a las matas que tienen mucho mango? La gente empieza a tirarle piedra. Yo fue mucho la piedra que tiré para tomar mango en Cuba. Y así mismo eres tú cuando empiezas a dar fruto. Te van a tirar piedra. ¿Qué pasó con Esteban? Piedra. Lo mataron a pedrada. Ahí estaba Pablo. Y así te está pasando a ti también y te va a pasar. No dudes que te va a pasar. La vida no es color de rosa cuando tú te conviertes al cristianismo. Cuando haces lo correcto de convertirte al cristianismo. Cuando Dios tiene misericordia de ti y te trae. La vida no es color de rosa. ¿Qué va a hacer? Vas a pasar parte de la minoría. ¿Ustedes creen que el cristianismo es mayoría? Nosotros no somos mayoría. Muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos. Muchos serán los llamados, pero no todos entrarán. No todos entrarán. ¿Y qué pasa con el mundo cuando hay una minoría? Lo rechaza. El mundo, cuando hay minoría, la mayoría siempre sospecha. ¿Por qué esta minoría es así? Los que son diferentes por la ropa que usan, por vivir una vida acorde a los parámetros morales establecidos por Dios, por la forma de pensar, etc.
automáticamente caes mal. Automáticamente caes mal. De hecho, cuando empiezas a actuar así te consideran que extravagante. A mí me han dicho loco, fanático, retrógrado, intolerante, eres un escándalo público y hasta te pueden hacer la vida imposible. ¿Por qué? Porque tu manera santa de vivir es contraria y condena a la manera que el mundo vive. Si yo me paro y empiezo a decir que todas estas ideologías no van con lo que Dios estableció, es lógico que me van a tirar piedras. Quizás no lo hagan literalmente, pero las miradas van a matar. Me lo han hecho, no me asombra. Es peligroso, hermanos míos, tener un nivel de vida superior desde el punto de vista moral. Es peligroso hasta trabajar en tu trabajo correctamente, hacer tu trabajo demasiado bien, tener buenas normas de conducta. Es peligroso, pero es lo que Dios te está llamando, a que lo hagas en tu trabajo, en tu escuela, en tu sitio, donde quiera que tú vayas. Si tú sueltas una gallina blanca dentro de un gallinero donde todas las gallinas son negras, lo más probable que pase es que las demás le caigan a picotazos hasta a punto de matarlas. Lo mismo pasa cuando un cristiano llega a un centro, a un sitio, llevando frutos, mostrando frutos solamente. Esto te va a pasar tan bien, te puede costar hasta la muerte en otros países. Y traje un libro que quería leer, un segmento, aunque me demore, pero lo he recomendado varias veces y está adelante, no esta versión, otra, El Progreso del Peregrino, quizás muchos lo conozcan. En El Progreso del Peregrino hay un capítulo, déjame buscar los lentes porque ya me estoy poniendo viejo. En El Progreso del Peregrino hay un capítulo donde Cristiano y Fiel, que era su amigo, ellos están caminando a la ciudad celestial, pero hay un capítulo donde ellos atraviesan una cosa que se llama la ciudad de la vanidad, ¿no? Donde todo es vanidad. Y desde que ellos entran, miren lo que pasa. A ver si hay alguna diferencia con lo que nos pasa a nosotros. Dice, Fiel y Cristiano, como he dicho, tuvieron que pasar por esta feria, la feria de la vanidad. Apenas entraban cuando toda la gente se conmovió y el pueblo mismo se alborotó a causa de ellos por varias razones. Miren las razones. Porque los peregrinos no estaban vestidos de trajes, disculpen, los peregrinos estaban vestidos de trajes muy diferentes a los que usaban en esa feria y su lenguaje les era extraño, pues hablaban el idioma de Canaán. Fíjense, nada más por entrar y estar vestido diferente y hablar bonito, ya la gente los estaba mirando raro. Pero lo que más extrañó a esa gente fue que los peregrinos, imagínense que son ustedes, hiciesen poco o ningún caso de sus mercancías. Ni ganas tenían de mirarlas siquiera, y cuando les invitaban a comprar, se tapaban los oídos y exclamaban, aparte de mis ojos y que no vean la vanidad. Y mirando hacia arriba daban a entender que sus negocios estaban en el cielo. Con el mero hecho de tú no aceptar lo que te quieran imponer en cuanto a cultura, en cuanto a música, en cuanto a televisión, en cuanto a moda, ropa, no estoy hablando de que vestirse bonito no es correcto. Estoy hablando de lo grosero y lo desagradable. Con solo eso ya eran odiados. Dice después, cuando alguien en un tono de burla les dijo, ¿qué compran ustedes? Ellos mirándole seriamente dijeron, compramos la verdad. Cuando tú hables la verdad, te vas a meter en problemas. Esto fue motivo de más desprecio. Algunos le hacían burla, otros les insultaban, y hubo también quien incitara a la gente a apedrearlos. ¿Qué les parece? En una historia escrita en 1600 y pico, disculpen. Lo pueden leer, ahí está el libro. ¿Qué les parece? Nada más con actuar, nada más con ser diferente, con ser moralmente diferente, con comportarte adecuadamente como Dios manda, con eso va a ocurrir. Pero también ocurre que hay personas que están rodeados de otros que son tan tolerantes y son, humanamente hablando, tan buenas personas que aunque tú tengas un comportamiento adecuado, tú no te vas a meter en problemas. No va a pasar nada porque ellos son capaces de tolerarte así. Pero aquí entra a jugar otro elemento que te da respuesta de por qué el mundo odia el cristianismo. Jesús lo dice también. Cristo te mandó ¿a qué? A hablar. No, yo soy buena persona, yo creo que con mi ejemplo, la gente ven a Cristo a través de mí. Es que eso no fue lo que te mandó Cristo a hacer. Cristo te mandó a hablar. Y esa es la principal causa de por qué el mundo odia al cristianismo. ¿Usted ha visto al musulmán predicando? ¿Usted ha visto algún budista predicando? ¿O algún otro tipo de religión que no tenga que ver con el cristianismo predicando?
A ellos no les mandaron a hacer nada. Al Dios de ellos no le importa si su pueblo se salva, pero a Dios sí le importa que la gente no se muera, por eso nos mandó a predicar. Por eso nos dio el beneficio de la palabra, para que a través de la palabra le podamos abrir los ojos. No nosotros, el Espíritu Santo utiliza esa palabra para abrir el entendimiento. Y cuando tú predicas esa palabra, te va a pasar lo mismo que le pasó a Pedro. Pedro estaba predicando, iba caminando con Juan y había un cojo. ¿Se acuerdan esa historia? En Hechos 4, versículo 16 al 18, voy a leer ahora, pero en esa historia Pedro le dice al cojo, no tengo nada que darte, le dicen ellos dos, Pedro y Juan, no tenemos nada que darte, pero lo que tengo te lo doy, ¿qué? En el nombre de Cristo, levántate y anda. Ahí querían hacer a Pedro un Dios. Ahí querían hacer a Pedro sorprendentemente un Dios, porque levantó a un paralítico de años. Más de 40 años llevaba el hombre paralítico. Sin embargo, ¿qué hace Pedro? Se cambia de la puerta de la Hermosa y se va al portón de Salomón en el templo y se pone a predicar a Cristo. Y cuando entra en escena el nombre que es sobre todo nombre, como cantábamos al principio, se le abalanzaron encima y lo metieron preso. Se lo llevaron preso. Y mira lo que pasó. Cuando estaban presos, que los iban a liberar, miren lo que le pasó. Dice, ¿qué haremos con estos hombres? Dicen los fariseos. Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. Ellos sabían que Pedro había hecho algo sorprendente. Sin embargo, dicen más, a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen más para que no hablen más a hombre alguno en este nombre. ¿En qué nombre? Versículo 18. Cuando los llamaron, le ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de ¿quién? De Jesús. No había pasado nada. Si Pedro hubiera seguido haciendo milagros y hubiera dicho, yo lo hice porque yo soy el papá de los helados, porque yo soy el mejor aquí, no pasa nada. Venga, Pedro, que tú eres el... Pero cuando Pedro dijo, es que esto no lo hice yo, esto lo hizo al que ustedes crucificaron. Esto lo hizo Jesucristo, el que ustedes mataron, el que le entregaron a Poncio Pilato para que lo matara. Cuando entró el nombre de Cristo en la escena, es que lo meten preso. Por eso es que tú también te vas a meter en problemas y por eso es que el mundo odia el cristianismo. Porque tú hablas que en el nombre de Cristo. Sigue haciendo las cosas bien por tu cuenta, no te va a pasar nada. Puede que te busques algún que otro problema, pero hasta que tú no hables, es que no va a pasar. Y te van a empezar a mirar raro. Hay quien dice, pero a mí no me odian, que yo donde quiera. Te van a mirar raro. Pregúntale a Denise si cuando repartió Biblia algunos de sus trabajadores no la miraron raro. O si todos los trabajadores se la aceptaron. No todos la aceptaron. Porque es la palabra de Cristo la que tú estás dando. No es tu palabra. Y la estás dando en el nombre del Señor. Que fue la orden que Dios te dio. Cuando entra Cristo en la escena, te van a lanzar piedras. Te van a meter preso. Todavía no ha llegado a Estados Unidos, pero viene. Se los estoy diciendo porque Cristo dijo que iba a pasar, no porque yo lo estoy sacando de mi imaginación. ¿Se acuerdan a Pablo cuando Pablo se encontró con el Señor en el camino a Damasco? ¿Qué pasó con Pablo? Lo llevaron ciego y lo metieron en una casita en la calle derecha. Y en ese momento se le aparece Jesús a Ananías y le dice, Ananías, ve a ver a Pablo que está en tal lugar y vas a decirle esto. ¿Y qué dice Ananías? Miren lo que dice Ananías. Dice en Hechos 9, versículos 13 y 14, dice, Ananías respondió al Señor, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invoquen, ¿qué? Tu nombre. Pablo había ido a buscar a los que se portaban bien. Había ido a buscar a los que seguían la ley, a los que eran buena gente, a los que no escuchaban reggaetón de Bad Bunny. Pablo no había ido a escuchar a buscar a los que se drogaban o a los que no se drogaban o a los que hacían cosas buenas. No. Pablo había ido a perseguir a ¿quiénes? A los que hablaban en el nombre de Jesús. Predica para que tú veas. Predica para que tú veas. La iglesia ha sido vituperada, maltratada por el nombre de Jesús. Cuando Cristo le escribe a la carta en Apocalipsis 2, cuando le escribe a los efesios, que le echa tremendo regaño, pero les dice, sé que ustedes han sufrido por mi nombre. Él lo sabe, hermanos míos. Él sabe que es por su nombre. Todos lo van a pasar. Mira lo que dice Mateo. Mira lo que dice Mateo 10. Le estoy dando muchos versículos porque no me lo estoy sacando de mi imaginación. Y Giovanni está loco. Ya le dio por... No, es que esto que está pasando en las Olimpiadas es algo que ya está escrito. Y es algo que se viene a nuestra nación. Se viene a nuestra nación y va a tocarte la puerta de tu casa. Te va a tocar la puerta de tus hijos. Pregúntale a sus hijos en las escuelas si se atreven a hablar de Jesús a ver qué puede pasar. Cuando tú empiezas, hay una pseudo tolerancia porque hay que respetar a todo el mundo. Pero cuando tú empiezas a decir la verdad, pregúntale lo que le puede pasar.
Jesús envía a los 12 discípulos a predicar y a sanar y a librar de demonios. Y les dice, en Mateo 17, les dice, pero cuidado de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas y hasta seréis llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Y en el versículo 21 les dice, miren esto, y el hermano entregará a la muerte al hermano. ¿Tú piensas que esto viene de la calle? Esto viene de tu casa. Yo no estoy incitando al odio, estoy diciendo lo que te va a pasar. Recuerda que la respuesta tuya es amar a pesar de esto. A pesar de, ámense los unos a los otros. Dice, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Y seréis odiados a todos por causa de mí. No, hombre. ¿Qué más evidencia queremos? Lucas, que es la que más nos pega, hablando de los tiempos del fin. Lucas habla de los tiempos del fin. Y ellos creían que los tiempos del fin era cuando Jerusalén se destruyó en el año 70 después de Cristo, que derrumbaron todo. Y realmente para ellos era el fin. Pero mira lo que dice Lucas, algo que nos pega y habla del fin y de la persecución. Dice Lucas capítulo 21, versículo 12 y el 16. Dice, pero antes de que todas estas cosas y señales que yo les estoy diciendo ocurran, va a pasar esto primero. Os echarán mano, os perseguirán, entregándolos a las sinagogas y a las cárceles, llevándose ante reyes y gobernantes por causa de mi nombre. ¿Quieren más evidencia? Pero seréis entregados aún por los padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a alguno de vosotros y seréis odiados. ¿Por qué? Por causa de mi nombre. Es Cristo, hermano. Es Cristo el centro. Es Cristo el centro. ¿Pretendes vivir una vida bien cómoda en este mundo loco? ¿Tú crees que la vida vas a vivir bien cómoda en este mundo tan loco, tan crazy que estamos viviendo el día de hoy? Me gustaría darle dos preguntas de reflexión. La pueden tomar individual o la pueden tomar como iglesia en general. ¿Nos está odiando el mundo? No solo esta iglesia, sino a ti. ¿Te estás metiendo realmente en problemas por tu fe? Quiero aclarar algo. No es que ahora Giovanni dijo que hay que meterse en problemas. No. Es que te vas a meter en problemas que tú no quieras. No es salir a pelearme con todo el mundo ahora, porque Cristo no nos llamó a pelear. Nos llamó a defender con mansedumbre lo que nosotros creemos. Pero esa es la pregunta. ¿Realmente por tu fe tú has sentido que esto ha pasado en tu vida? ¿Sí o no? Respóndase en su mente. Si la respuesta es sí, bienvenido. Si la respuesta es no, que es algo que pasa muy frecuentemente, tenemos dos opciones. O el mundo es cada día más cristiano, o el cristianismo, o tú como cristiano eres cada día más mundano. Voy a explicarlo rapidito. Si el mundo es cada día más cristiano, por supuesto que no te van a odiar. Estamos llamados a amarnos los unos a los otros, sobre todo ¿a qué? A la familia de la fe. Y esto pudiera ser real. ¿Cuántos tienen crucifijo en el cuello en la iglesia? Perfecto. ¿Cuántos vemos en la calle con crucifijos colgados, con tatuajes de la cruz, con camisas y gorras de Jesucristo? Parece que el mundo cada día es más cristiano. Parece que el mundo cada día es más cristiano. En América Latina se dice que la tasa, escuchen esto, que la tasa de convertidos al protestantismo, al cristianismo verdadero, triplica la tasa de natalidad. ¿Han escuchado cosas igual? 3 veces más convertidos que los que nacen. Estudios hechos en América Latina. Sin embargo, en el 2001 hay una revista americana que dijo, la revista se llama Tendencias Emergentes, dice que la religión ganaba terreno mientras que la moralidad lo estaba perdiendo. Hermanos, ¿qué lógica tiene esto? ¿Cómo podemos explicar que la religión gane terreno cada día y la moralidad vaya decreciendo? ¿Tiene sentido eso? ¿Cómo es posible que el cristianismo crezca y en el mundo haya cada día más violencia, más presidentes corruptos, como estábamos hablando al principio, y gobiernos corruptos, más homicidio, más robo, más divorcio, más aborto, más corrupción, más homosexualidad, más cosas malas? ¿Cómo es posible eso? Porque es una gran falacia. El mundo no es cada día más cristiano. Por tanto, si tú no te estás metiendo en problemas y no es porque cada día el mundo es más cristiano, aquí está la segunda opción. El cristiano es cada día más mundano. Y como el cristiano se parece más al mundo, por supuesto que no te van a odiar. Por tanto, el llamado es a no parecerte tanto a ellos.
No te parezcas tanto a ellos, no quieras insertarte en el mundo. Ay, para que vean que los cristianos somos cool. ¿Han escuchado eso? Hasta yo le he dicho en mi casa, ve que no somos aburridos. Y a veces me pregunto, ¿será que lo estoy haciendo correcto? Es para que vean, lo hacemos para que vean que somos cool. Nos vestimos con ustedes, escuchamos la misma música que ustedes, vamos a los mismos sitios que ustedes. ¿Eres cristiano? ¿Eh? Tenemos que marcar la diferencia. Tenemos que marcar la diferencia. Nuestra santidad tiene que ser la bandera que nos identifique. Que donde quiera que vayan, como decía Cristi al inicio, que vean a Cristi, a Gisela, a todas las personas que ella mencionó. Él es un hijo de Cristo, ella es un hijo de Cristo, es diferente a nosotros. No sé lo que tiene, pero es diferente a nosotros. Y que después esa vida santa que tú llevas sea respaldada ¿con qué? Con la predicación que Cristo te mandó a hacer. Si no, no te vas a meter en problemas. Claro que no, si no haces nada. No haces nada. Te van a tirar piedra si lo haces. Y si no has cogido piedra, pregúntate, ¿lo estoy haciendo correcto? Órale a Dios porque por ti mismo no vas a poder. Órale a Dios que te permita siempre hacer lo que es correcto. Pero no se desalienten, hermanos míos. Sé que te van a odiar. Las Olimpiadas son la evidencia. Te van a odiar como cristianismo. Yo siempre digo, ¿por qué no cogieron el Hezbollah? Hicieron una crítica al Hezbollah. ¿Por qué? Porque ellos sí no son una religión de amor y le iban a soltar 2 bombas en París. Y nosotros somos una religión de amor y nos abofetean y nosotros ofrecemos la otra mejilla, ¿verdad? Quizás también puede ser un elemento, pero Cristo lo dijo, no se desanime, no se desanime. Al final del pasaje que estamos estudiando, ¿qué dice Jesús? En el versículo 25 dice, pero han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Jesús está haciendo alusión al Salmo 35 y al Salmo 69. David reclamando, ¿por qué a mí? ¿Por qué me lo hacen qué? Sin causa. O sea, para que se cumpla lo que David dijo, me odiaron sin causa, está pasando todo esto. Para que se cumpla lo que Jesús dijo a sus discípulos, te van a odiar sin causa. Para que se cumpla esa palabra, van a pasar cosas peores de las que están pasando en las Olimpiadas. Van a pasar muchas cosas peores. Pero la palabra de aliento final la dio Jesús en las bienaventuranzas de Lucas. En las bienaventuranzas de Lucas, capítulo 6. Hay 2 bienaventuranzas en Mateo y en Lucas. En el capítulo 6, versículos 22 y 23, yo voy a cerrar el mensaje con esta palabra. Para que a pesar de que sabemos de que el mundo nos está odiando, de que te van a seguir odiando, de que tienes que ser valiente, porque te van a lanzar piedras, porque pueden llegar a perseguirte. Después del odio viene la persecución, acuérdense de eso. Aquí hay muchos hermanos que lo han metido preso en la calle por predicar a Cristo en una manifestación del orgullo X. Si no, busquen en internet para que vean, nada más por pararse y hablar. No estoy agrediendo a nadie, solo estoy hablando a los decibeles que es permitido por la ciudad. Y ya lo han metido preso. Nada más por eso, pero no se desalienten. Miren lo que dice Lucas, capítulo 6, versículos 22 y 23. Bienaventurados, dice la versión Biblia de las Américas y la Reina Valera. Pero voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Dice, dichosos. La palabra bienaventurado quiere decir felices 3 veces. Hermano mío, siéntese triplemente feliz si a ustedes le pasan estas cosas. Bienaventurados o dichosos serán ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten, los desprestigien por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en aquel día y salten de gozo, pues miren que les espera una gran recompensa en el cielo. Amén. No se desanimen. El mundo nos va a agredir. Yo no estoy llamando a la violencia ni al odio. No. Lo que quiero es darle evidencia de lo que nos va a pasar. Calculen el costo de lo que están viviendo, hermanos míos. Y no miren para atrás porque hay una recompensa que es mucho mayor. Quizás tú no eres cristiano, nunca has escuchado la palabra de Dios y dices, ¿dónde habrán sacado a este loco? Bueno, te digo que este loco también salió del mundo. Todos los mientras eso que yo mencioné hace rato, quizás de una forma u otra tenían que ver conmigo. Mientras yo creía que el aborto era normal, mientras yo siendo médico lo apoyaba, mientras yo creía que ser homosexual era algo muy normal, era una variante normal de la conducta sexual como nos la enseñan en psiquiatría, mientras yo creía que robarte algo del hospital era normal, mientras yo creía que serle infiel a mi esposa era algo normal, porque en mi cultura era muy normal, y así todos esos mientras me aplicaban a mí también. No sería capaz de predicarles nada que yo no me haya mirado en el espejo.
Eso puede que te esté pasando a ti también hoy si tú no conoces a Cristo. Pero Cristo puede cambiar todo eso. Yo siempre digo, si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo también. Como dijimos al inicio, hoy es el día de doblar rodillas. Hoy es el día de arrepentirte y creer en el nombre que es sobre no todo nombre, en la obra de Cristo que vino para salvarte. Quieras o no, tú vas a enfrentar un juicio ese día. Quieras o no, lo vas a enfrentar. Y dice la Biblia que solo moriremos, ¿qué? Físicamente una sola vez. De ahí el juicio frente al Padre. Y ahí Dios va a juzgar tanto a los vivos como a los muertos. Y todas tus cuentas van a ser puestas. Indudablemente tú vas a decir, pero en esta iglesia no hay nada perfecto. Claro, porque no es nuestra perfección la que pagó. Es la perfección de Cristo la que cuenta delante de Dios. Por eso es que el mandamiento es cree en Cristo y solo en Cristo. Vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este día, por la bendición de tu presencia en este grupo, Señor, en tu iglesia, la cual tú has mantenido, Señor, a pesar de las dificultades durante tantos años. Sabemos que nuestros hermanos en el siglo I fueron, Señor, perseguidos, asesinados, utilizados como antorchas vivientes en Roma, Padre, expulsados de sus ciudades, llevados presos, decapitados. Y sabemos que tu palabra dice también que nosotros sufriremos cosas parecidas, Padre. Ayúdanos, Señor, y danos fuerza para poder enfrentar lo que pueda venir. Llévanos a donde quieras llevarnos para que tu palabra sea predicada allí, Señor, a pesar de las dificultades. Llévanos como Pedro a la prisión si es necesario para predicar de ti, como Pablo ante Nerón, Señor, aunque nos cueste la vida. Llévanos a nuestros centros de trabajo, Señor, a demostrar que somos tus hijos, pero ponnos en el camino siempre, Señor, personas que podamos hablarle de ti, que podamos predicarle de tu santo evangelio, que puedan entender el mensaje y que a través de esta palabra que tú has traído, Señor, sus corazones sean cambiados. Perdona a tu iglesia, Señor, porque muchas veces nos parecemos más al mundo que a ti. Ayúdanos, Señor, a transformarnos. Ayúdanos, Señor, a cambiar. Ayúdanos a ser más como Cristo, Señor. Ayúdanos a entregarte, Señor, una iglesia sin mancha, sin arruga, vestida de blanco, Padre. Ayúdanos a aferrarnos a esa bienaventuranza que dice, Padre, que tú tienes unos sitios reservados para nosotros, que ese premio es mucho mayor. Bendice a los que están aquí presentes, Padre. Bendice a los enfermos. Trabaja sobre la salud de cada uno de ellos, sobre todo sobre su salud espiritual. Oramos, Señor, por Venezuela y por todo el conflicto que se está suscitando el día de hoy. Que tu pueblo entienda que si tu pueblo se humillare, Señor, y volteare sus rostros hacia ti, tú vas a sanar sus heridas, Padre. En tu santo tiempo, Señor, entendemos que todo es posible. Ayúdanos, Señor, a crecer cada día más, a fortalecer nuestra fe. Bendice nuestra nación, esta nación de libertad que tú nos has traído, Señor. Como siempre te ruego por sus gobiernos, Padre, que volteen sus rostros hacia ti, Señor, y se arrepientan de todo mal. Enséñanos tus planes, Señor, de forma que podamos estar tranquilos, darnos una pincelada de lo que tú estás haciendo en tu pueblo, Padre. Gracias nuevamente. Te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.